9:24 de la mañana, casi 30 grados de sensación térmica. No lo vamos a decir demasiado porque me parece que ahí también hay una cuestión de mente, de concentración, de uno tratar de entender que el calor está en uno. No, mentira, pero no importa. El calor está presente, el calor es acá. Así que, por supuesto que de eso vamos a estar hablando, pero vamos a arrancar con nuestro resumen de noticias en el día de hoy. Mientras ustedes pasan nuevamente, vamos a insistir con esto por nuestra transmisión en vivo de YouTube, por este streaming. Le dan like, por supuesto. Así que arranquemos, amigos, amigas. Una de las noticias más importantes de las que hablábamos ayer, ya casi cuando estábamos terminando el resumen de ayer, llega la noticia de que finalmente la Corte Suprema de Justicia, con García Mansilla incluido, votó en contra de la licencia del hijo, así que por ahora no va a ir al máximo tribunal. De todas formas sabemos que esto es Argentina, queridos y queridas, así que en cualquier momento puede pasar alguna cuestión que revierta esta situación que estamos contando ahora. Lo cierto es que tanto Rosati, Rosenkrantz y el propio Manuel García Mansilla, que recordamos que lo acaban de hacer jurar la semana pasada en una ceremonia demasiado íntima, secreta e imprevista, que creo que ni la familia de García Mansilla tuvo la posibilidad de ir a aplaudirlo o a sacarle alguna foto, salvo esa que circuló, que creo que fue una de 2 fotos que hubo y no mucho más. Así que votaron en contra de darle la licencia y mientras tanto Ricardo Lorenzetti, que a la postre es de alguna manera el que impulsa la candidatura de Lijo, digamos que es una especie de promotor de la candidatura de Ariel Lijo, no votó, ni siquiera en disidencia. Que era algunas de las cosas que nosotros hablábamos. Recuerdan que ayer lo llamamos prácticamente de urgencia a Franco Misragi para que nos contara. Me decía, todavía no están los fundamentos, todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Sí sabíamos que tanto Rosenkrantz, Rosati y García Mansilla habían votado en contra. Creíamos que Lorenzetti había votado a favor, pero ahora nos enteramos que ni siquiera, que directamente no votó. Vamos a recordar básicamente y muy resumidamente que Lijo había pedido licencia en el juzgado que él representa ahí en Comodoro Pi para poder jurar en la corte hasta noviembre próximo, porque esto es, están jurando lo que se llama en comisión, que quiere decir que, bueno, esto está sujeto a disponibilidad. Total. Diría el disclaimer, ¿no? De abajo. Entonces esto además tiene que pasar, más allá de que haya sido de esta forma intempestiva por decreto, en algún momento esto tiene que recaer sí o sí en el Senado. Entonces, esto que están jurando en comisión significa que en noviembre se terminaba, o sea, se podía terminar. Por supuesto que esto significa que no van a seguir estando. No, claramente, chicos, estamos en la Argentina, esto se puede prorrogar o finalmente pueden jurar. Claro, efectivamente. Así que, claro, lo que el hijo le pasaba era, yo no voy a renunciar a mi juzgado si después estoy 6 meses como cortesano y de repente se cae ese puesto y me quedo sin el pan y sin la toga. Exactamente. Esto es como... Muy bien. Buen día. Esto es como día, Anacleta. Tener un trabajo en relación de dependencia con todas las de la ley y que te digan, che, renunciá y te ofrezco un contratito de locación de servicio, monotributo, 3 meses y después vemos qué onda. Y el hijo dijo, no, escúchame, voy a perder años de carrera en el Poder Judicial para jugármela, estar 6 meses en la Corte. Sí. Es un poco mucho. Hoy va a estar Franco Misragi y yo quiero hacerle esta pregunta, porque ayer me andaba dando vueltas por la cabeza. Digo, claro, por supuesto, el lugar que ocupa ahí en Comodoro Pi, Lijo, además es un lugar de mucho poder, de influencias, es un lugar interesante como para dejarlo así, porque aparte, sí. Años construyéndolo ese lugar. Pero además está la jubilación. Claro. Que ese es un dato.
Porque si él renuncia, no lo sé, esto se lo voy a preguntar a Franco, entiendo que no tiene, o sea, que no se puede jubilar si no tiene la edad, digamos, ¿no? No sé cuántos años tiene el hijo, pero todas estas cosas, estas dudas que yo tengo, que no tienen que ver con teorías conspirativas, simplemente son algunas cosas que yo voy elaborando en mi cabeza. Digo, ¿y este señor si renuncia y se queda sin su presidencia en el juzgado y sin la Corte Suprema, tendrá la posibilidad de recibir la jubilación, esa jubilación que imaginamos todos que debe ser jugosa. Muy jugosa. Sí, claro. Exactamente. Bueno, la cuestión es que el hijo está ahora frente a una encrucijada. Puede quedarse como juez federal, desechar la posibilidad de integrar la Corte, renunciar a su cargo como juez para asumir el máximo tribunal. Como decíamos, el riesgo es que se quede sin una cosa y sin la otra. Interesante esto que se veía en las redes acerca de alguien que viene hablando muy críticamente, obviamente, en relación a todo lo que está pasando, que es alguien de consulta en todos los temas que tienen que ver con lo judicial, que es Andrés Gil Domínguez. Miren lo que posteaba en sus redes sociales. Un posteo muy, muy largo a propósito de lo que pasó con este rechazo de la licencia del hijo. Habla de un montón de cosas y habla de los fundamentos, que era lo que no sabíamos ayer, ¿no? Que Franco nos decía, todavía no están los fundamentos. Bueno, lo que dice Andrés Gil Domínguez, atención, porque entre los fundamentos se destaca que la medida se adopta en virtud de, los artículos 108, 113 de la Constitución, en ejercicio de la función administrativa de superintendencia, y que la decisión, esto es lo importante, que la decisión se adopta en la presente resolución y no implica emitir juicio alguno sobre la validez y el alcance del decreto de Milei nombrando a estos dos representantes como posibles cortesanos. Entonces lo que dice Gil Domínguez es, esto reafirma lo que sostuve oportunamente respecto de la resolución adoptada por el tribunal cuando le tomó juramento a García Mansilla y demuestra la ignorancia de Milei y del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Rucauf, porque estuvo hablando muchísimo Rucauf sobre esto, en la materia. Por lo tanto, la validez constitucional del decreto puede ser analizada por la justicia anterior en las causas en trámite y por la Corte Suprema ante los planteos realizados en los casos arribados a su conocimiento. Bueno, última cuestión que plantea Gil Domínguez, interesante, que es una pregunta que él se hace. ¿Estaba habilitado García Mansilla para expedirse sobre la no emisión del juicio por decreto cuando es uno de los directos beneficiados? Segunda pregunta que plantea Andrés Gil Domínguez. ¿No debió haberse excusado de intervenir en base al decoro republicano? ¿Quién? Les dejo la inquietud, diría Karina Olga. ¿Ok? Bueno, así estamos. Hoy, insisto, lo vamos a tener acá en vivo en el piso Franco Misraji. Ya le dijimos, mirá que te vamos a preguntar de todo, así que viene con mucha información y con muchas verdades en sus entrañas. Sí, el Poder Judicial está en... Si estaba en un mal momento, está aún peor, ¿no? Un Poder Judicial en el cual no sabes si la Corte Suprema tiene validez y legitimidad para opinar sobre asuntos internos de la Corte Suprema, que es la designación del hijo. Estamos, insisto, con un Poder Judicial muy dañado, muy deslegitimado, muy cuestionado. Yo me acuerdo mucho lo que fue el cambio de la Corte Automática menemista con Antonio Néstor y el aire que significó volver a pensar, tenemos una Corte Suprema en la cual en principio creemos que las cosas más o menos se manejan correctamente. Estamos muy, muy lejos de eso. Y además hay algo que está pasando, que es, vieron que cuando pasan estas cosas muy, muy, muy de leguleyo, viste, muy de, cosas que por ahí los que no sabemos demasiado del Poder Judicial y de las cuestiones que tienen que ver con la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, tenés, digamos, muchos interesados a favor, otros en contra, y siempre te dicen, hay media biblioteca a favor y media en contra. Acá no hay nada. Porque esto no pasó nunca. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfectamente. No hay jurisprudencia sobre esto. No hay donde ir a ver, y aunque sea que cada uno interprete lo que quiera. Porque no hay, porque no existe, porque no pasó nunca. No, yo te agregaría, en esta instancia lo que está pasando es que cuando vos mirás la Constitución, cuando vos leés los artículos que giran en torno a la designación de jueces,
aunque no sepas del tema, te das cuenta que están forzando los términos de la Constitución al límite. ¿Sí? O sea, la Constitución claramente no dice que el presidente puede designar en comisión a jueces de la Corte. Puede designar en comisión a otros funcionarios que requieren acuerdos, pero claramente a los jueces de la Corte, digamos, el constitucionalista no pensó en esta alternativa porque nunca se le ocurrió a quien redactó la Constitución y a quienes elaboraron ese artículo que iba a venir un ñato desde el Poder Ejecutivo y decir, che, yo voy a nombrar por arriba, por decreto, a jueces de la Corte. No entraba en la cabeza de nadie esto. Sí, exactamente. Es una noticia evidentemente en desarrollo, digo, no por la de hoy, sino, digamos, todo este entramado que está sucediendo en la Corte Suprema. Entendemos de todas formas que se están corriendo tanto los límites que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Así que, bueno, ya veremos en un rato Franco Misraji para ir sobre alguna de las tantas dudas que tenemos. No sabemos si él la va a poder responder, pero por lo menos nos va a poder contar qué es lo que está pasando ahí en los pasillos y sobre todo en los pasillos de Comodoro Pi. Bueno, sigue la interna, cambiamos de tema. Nuevamente vamos a hablar de Bullrich y de Jorge Macri, de Blackry, como él mismo se dice en sus cuentas y que lo ha tomado a favor. Eso igual me cae bastante bien. Obvio. Es decir, claro, digamos, alguien que evidentemente peyorativamente le estaban diciendo Blackry y él dijo, vamos por ahí. Vamos por ahí. Ella fue un CM igual, te lo digo ya. Sí, está muy bien. Sí, que por se lo haya supuesto. dicho y que le haya aceptado. Bueno, decíamos, sigue la interna de Bullrich y de Jorge Macri en medio, por supuesto, del conflicto en la ciudad de Buenos Aires por los presos. Están tirando con los presos por la cabeza, como venimos diciendo, que están alojados en las comisarías. En el mejor de los casos, porteñas. porque muchos se les escapan. Es verdad, hay algunos que no se los pueden tirar. No porque sé si ya no los están tienen. alojados ahí porque se les van. Tenés razón, Lu. Bueno, y el pedido, por supuesto, que viene haciendo Jorge Macri a Nación o a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que finalmente se hagan cargo de lo que se supone que tiene que pasar con las personas que están detenidas en las comisarías en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que son un montón, que no están preparadas claramente para tener durante largos periodos a gente que está procesada, que está imputada, que cursa, digamos, causas en algunos casos muy fuertes y causas penales. Entonces, bueno, ahí es donde se está armando este quilombo, ¿no? Entonces, lo que dice Jorge Macri es que ellos habían tenido un acuerdo entre ciudad y nación, que es la creación de la policía de la ciudad. Cuando fue funcionaria de Macri, dice Jorge Macri, la titular de seguridad, en un cruce de redes sociales con el expresidente, había criticado al distrito por quedarse con esa fuerza. Vamos a ver lo que decía, que contestaba ayer Jorge Macri en este nuevo capítulo de esta pelea que están teniendo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. ¿Usted y Patricia no son del mismo partido político? ¿O yo me perdí algo? Yo soy del PRO, siempre fui del PRO, creo Patricia, en el PRO, ¿y Patricia estuve no es siempre del en el PRO? mismo espacio político. Supongo que sí, pero está gobernando evidentemente con otros objetivos, más allá de los de gestión que está en el gobierno de Milei, y no me parece mal, digo, decisión de ella. O sea, detrás de pero este posteo de Patricia Bullrich, ¿usted cree que hay una intencionalidad política de la Libertad Avanza? No sé si de la Libertad Avanza, porque ese posteo es de la ministra, pero ella habla de un botín. Eso parecen más términos electorales que otra cosa. Yo quiero resolverle los problemas a los porteños. No, porque le echa en cara conviniendo. a Macri Mauricio de pensar en sus intereses particulares. Pero ¿cuáles son los intereses particulares cuando lo que estamos diciendo es que hay 2.500 detenidos en comisarías que no deberían estar? ¿Cuál es el interés particular de alguien? Los intereses particulares no están en juego acá. Acá está el interés común de la gente de la ciudad de Buenos Aires y de la gente que ingresa a trabajar y estudiar todos los días a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que tenemos que terminar con chicanas, con idas y vueltas y ponernos a trabajar. Esto recién empieza. Sí.
evidentemente ahí un poco lo desliza también Jorge Macri. Esto es parte de la campaña. Acá, muchachos, en la ciudad de Buenos Aires arrancó ya hace un tiempito, ¿no? Y además hay mucha gente nerviosa. Sí, total. Igual está diciendo algo que tiene sentido, ¿no? Che, pero Patricia Bullrich es parte del PRO y es difícil responder esa pregunta. Porque es parte del gobierno nacional. El gobierno nacional no es, en teoría, una alianza con el PRO. Y Bullrich cada vez que puede le revolea un palazo a Mauricio, cada vez que puede le manda un centro por elevación y le pega a Jorge Macri. Hay como una tensión ahí del poder. Sí. Bueno, ella, lo que pasa es que ella era presidenta del PRO, renuncia a la presidencia del PRO, pero sigue afiliada. No se va, claro. Es afiliada al PRO. Lo Obvio. mismo pasaba cuando le preguntaban en la semana pasada, cuando reapareció Horacio Rodríguez Larreta, Claro. que, digamos, había, digamos, un cuestionamiento en relación a esto, incluso a él mismo. Decía, pero vos sos del PRO, ya no sos del PRO. Yo sigo siendo del PRO. Yo estoy afiliado al PRO. Claro. Lo que pasa es que el PRO se desdibujó. Digamos, el PRO se alejó de lo que fue o de lo que intentó ser cuando se creó. Hay que ver qué pasa con el vuelto ese, ¿no? Porque se está metiendo con uno de los actores más importantes de la política en este momento y en todos los momentos. Y el Calabrés no perdona. No. Y menos estos destratos y estos planteos que son públicos. Se empiezan a ver algunas cosas. Ayer lo mencionábamos con lo que había dicho Lilia Lemoine, independientemente de lo que nosotros decíamos ayer, Anacleta, que hay algo de verosímil en esa denuncia mediática que hace Lilia Lemoine, pero lo que dijo antes de ayer fue tremendo, ¿no? Sí. Que el tipo manda fotos de su anatomía a muchas mujeres. Bueno, sí. Eso me parece que es una muestra de lo que se viene ahora en este momento de campaña, independientemente de que, obviamente, esta discusión que se está teniendo sobre los presos en la ciudad de Buenos Aires y dónde deberían estar o dónde deberían estar alojados, es una discusión súper válida y que de algún momento a otro hay que zanjarla porque vamos a seguir teniendo quilombo y además cada vez hay más gente presa, ¿no? Porque además a Blacklight le gusta detener gente. Tal cual. Así que bueno, cambiamos de tema. Nuevamente nos vamos a meter con el apagón, nuevamente con lo que sucedió antes de ayer, que mencionábamos y decíamos, Martín, nadie salió a decir nada, nadie dijo nada. Bueno, evidentemente la presión fue tal que el ENRE tuvo que salir por lo menos con un comunicado, ¿no? Dice el ENRE que inició una investigación para determinar las responsabilidades de Edesur en el apagón. La crisis energética desató muchísimas críticas, lo que decíamos, hacia la empresa, también hacia el gobierno nacional, que no salió a decir nada, ni siquiera por lo menos a pedir explicaciones a la empresa o a activar o empujar al ENRE, que es el ente regulador justamente que tiene que velar por el interés común de todos nosotros, digamos, en teoría, que tampoco había salido a decir nada. Así que ahí estamos viendo parte del comunicado que básicamente, bla, 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 dice que en virtud de las afectaciones en el servicio eléctrico acontecidas durante el miércoles 5 de marzo en el área de la concesión de la empresa Edesur, el ENRE ha resuelto iniciar un expediente de oficio para evaluar las causas, las responsabilidades y, en caso de corresponder, que haya sanciones para aplicar a la empresa. Bueno, el ENRE se supone que está investigando ahora los desenganches de las líneas de alta tensión de Bosquets y Hudson 1 y 2 que ocurrieron a la madrugada, a las 5:24 de la madrugada, que era lo que veníamos contando ayer, que en realidad hubo dos apagones, que el segundo incluso fue mucho más fuerte. Mira, acá justamente está mencionado en el comunicado, dice el de las 5:24 de las líneas de alta tensión de Costanera, Hudson 1 y 2, que fue a las 12 del mediodía, cortes que dejaron sin servicio. En el primero a 550.000 personas y en el segundo a 740.000 personas, no,
usuarios. Claro. Estos son, bueno, justamente usuarios. Esto, por supuesto, Claro, se- mucha familia, mucha más, calcula, casa, claro, gente se que- calcula mucho más. Sí, sí, sí. Así que bueno, por eso se estaba hablando de 2 millones de personas. Sí, igual Y a eso sumale también todo el quilombo del transporte público, porque los servicios del Tren Roca estaban limitados. Bueno, también hubo apagón en los subtes ese día. Fue un caos total la Tremendo. ciudad del conurbano. Tremendo, tremendo. No, sí, siempre me sorprende cuando los organismos que tienen que controlar e imponer multas crean comisiones y ordenan estudios. Y finalmente es como, en algún momento nunca recuerdo la frase exacta de Perón, pero Perón decía Era, que si quieres que no pase nada, crea una comisión. Arma una comisión. Exacto, Por estamos en supuesto, eso, estamos por en eso. supuesto. Auditá sería Claro, ahora. ahora es audita. Sí, sería la terminología de hoy. Bueno, volvemos a cambiar de tema. De esto vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña apostilia, pero vamos a estar hablando luego más in extenso con el profe Martín Epstein, porque la novedad también en relación al supuesto acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Javier Milei ahora tendría una definición, según el comunicado oficial del día de ayer, que saldría por decreto y no con una ley. Esto lo comunicó la oficina del presidente, como ahí se vio en este comunicado, que dice que, bueno, básicamente el presidente Milei va a sacar por decreto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es, básicamente, que no va a mandar al Congreso una ley para que lo apruebe el legislativo. De todos modos, el decreto de necesidad y urgencia, como ocurre con todas las normas de esta naturaleza, tiene que ser tratado en la comisión bicameral en un trámite legislativo. Sí, después lo vamos a desarrollar mejor porque hay un montón de aristas en esta decisión del gobierno. La más evidente es que el gobierno decide abiertamente, primero, incumplir lo que dijo el propio Milei, Francos y compañía horas atrás, pero además cambia por completo el sentido de la ley que regula los endeudamientos y programas con el Fondo Monetario. Porque una cosa es mandar un proyecto de ley en el cual el Congreso tiene que evaluar, analizar articulado, ver si están de acuerdo con los contenidos, con los plazos, con la guita que pedimos. Y otra cosa es mandar, en realidad más que mandar, aprobar un decreto de necesidad de urgencia sobre el cual el Congreso efectivamente se puede expedir, pero no puede opinar. No es que puede decir, che, pará, me parece piola armar un programa con el fondo, pero no me parecen bien los plazos y entonces propongo una alternativa o la guita me gustaría que venga de otra manera. No puedes decir nada porque los decretos de necesidad y urgencia en el Congreso se aprueban o se rechazan. No se opina sobre el contenido. Y esto es el gran problema de fondo que trae esta decisión del gobierno. Después, insisto, lo vamos a ver mejor. Vamos a avanzar sobre eso, pero a propósito de lo que decías de esta contradicción que estamos viendo, no contradicción de hace 3 años, de hace 4 años, contradicción de hace 72 horas. Miren lo que decía el propio Javier Milei en la entrevista que tuvo con Luis Majul el domingo pasado. Sí. ¿No? Si mal no recuerdo. Sí, el domingo, después el de la domingo sesión. pasado. Hoy estamos a viernes. El domingo de esta semana decía lo siguiente Milei. Y para los que dicen que el haber anunciado que se presenta al Congreso es un condicionamiento que les pidió el Fondo Monetario, ¿eso se los pidió el Fondo o se lo plantearon ustedes al No, Fondo? eso tiene que ver con nuestro sistema jurídico. Digamos, desde que Guzmán puso esa ley. Hay que hacerlo. Claro. ¿Y usted está de acuerdo con eso? No importa, digamos, yo digo, o sea, cuando vos vas a jugar a un partido de fútbol, ¿cuántos son digamos? 11. Ok, ¿podés poner 15? No. ¿Cuántos entran? 11. ¿Cuántos arqueros puede tener? 1. Listo, dale, ya está. ¿Por qué? Digo, la regla de juego es la regla de juego. Yo digo, juego en la cancha que existe. No, se ve que se dejó de existir esa cancha. Sí, dijo, voy a jugar con 3 arqueros y meto 15 La jugadores. inclinó la cancha un montón, Sí. se compró la pelota. Un poquito. Majul diciendo cuántos jugadores son, cuántos arqueros. Periodismo, muchachos. Periodismo. 1. 11. Sí, está muy bien. Está pasando un gran momento, Majul. En sus últimos 40 años, un gran momento. De todas formas, también hay algo que depende quién lo cuente, depende quién lo diga. También es algo de lo que vamos a estar hablando, Martín, o por lo menos yo te voy a estar preguntando, porque hay quienes dicen, bueno, el Fondo Monetario Internacional está presionando para que el acuerdo tenga el apoyo político más amplio, ¿no? Como que hay una presión a Milei para que este acuerdo
pase por el Congreso para que tenga que enviar este acuerdo al Congreso y que se pueda debatir de alguna manera para que, bueno, después no haya conflictos en relación a este acuerdo. Lo que dice el Fondo Monetario es, tomamos nota del compromiso del presidente Milei para buscar apoyo en el Congreso para un nuevo programa del Fondo Monetario. Como hemos dicho frecuentemente, una fuerte implicación y un amplio apoyo son la clave del éxito del programa. Esto lo dijo Julie Kozak, que es la vocera del Fondo Monetario, en una conferencia de prensa, como hacen todos los jueves, así que habrá que ver qué es lo que pasa, pero si querés, después en un rato vamos a ampliar, porque además trajiste mucho material para ver lo que se decía, lo que decía el propio Milei en tiempo pasado, ahí sí, un par de años atrás, y lo que está diciendo ahora, y bueno, y estas contradicciones en las que incurre permanentemente en el antes y en la ahora, y en el ahora, ¿no? Sí, totalmente. Abre un gran debate, vamos a... Siento que la discusión sobre el fondo lamentablemente no es ni de hoy ni del corto plazo. Digo, vamos a tener que seguir discutiendo las implicancias de este y de otros acuerdos que haya que llevar hacia adelante con el fondo, pero indiscutiblemente están corriéndose todos los límites, todas las reglas, y hay algo que a mí me está empezando a pasar con esta discusión, que es si el fondo abiertamente empieza a aceptar que puede darle guita a un gobierno, ya no a un estado o a un país, sino a un gobierno, porque está diciéndote Kozak, la verdad que sí, todo muy lindo con que tengan acuerdos, pero finalmente si no lo consiguen, igual la guita se la vamos a dar. Bueno, yo abriría una pregunta que es, entonces los gobiernos que no le pidan guita al fondo le pueden decir, che, reclamásela al otro y no a mí. ¿No? Digo, porque si a Macri le bajás 45.000 palos, pero después se lo reclamás a Alberto, si a este gobierno le bajás 20.000 palos y después se lo reclamás al que venga, independientemente de quién sea, bueno, estamos en una que es medio complicada, porque no es al gobierno, no es al Estado, es al gobierno. Estás bajándole guita abiertamente a Milei para que no le vuele por el aire el programa económico. Entonces, yo diría, desde el amplio espectro de la oposición, bueno, empecemos a decir, che, yo desconozco mi injerencia sobre esta discusión y entonces no me voy a hacer cargo de esta deuda. Porque, insisto, el fondo está jugando muy al fleje con este tipo de posicionamientos que está dejando. La ley dice las deudas no se heredan. Bueno, acá hay algo de eso, sobre todo pensando en que la guita no es... Digo, porque hasta el momento en el cual la guita se le da al Estado con un acuerdo que tiene algún grado de legitimación política, no hace falta una ley, pero bueno, la oposición verbaliza que está de acuerdo. Bueno, alguien puede decir, es deuda que contrae el Estado. Ahora, si la oposición está en contra, si no hay ley en el Congreso, si hacemos como hizo Macri, que se pasó todo el sistema administrativo por el traste y finalmente acordó de palabra con Christine Lagarde, bueno, lo que hay que empezar a decir cuando nos toque volver es, che, ¿sabés qué? Yo desconozco esta deuda, porque esta yo no opiné, no participé, no vi un mango, la pasó de largo y solo sirvió para la timba financiera. Ustedes no vuelven más igual, Epstein, así que quédate tranquilos. Digo yo que yo ya me corrí. Vamos a seguir hablando un cachito más de economía, porque el que habló también fue Luis Caputo, que reconoció que hay precios que están caros en dólares. Aprovechó un discurso que hizo en un foro de Sarasa, de Vendimia, no sé qué, sí, Mendoza, en un hotel muy importante de ahí, y dijo que no piensa devaluar y que esta vez no aplica el ya la vimos. Esta parte del discurso, muchachos, es súper interesante. No sé, ¿vos trajiste Sí, traía un par de fragmentos más, pero este es espectacular. Bien. Pero vamos a escuchar lo que decía Luis Caputo ahí en Mendoza, en un hotel muy importante en Guaymallén, hablando de esto, de si la vimos, si no la vimos. El otro día veía un tuit de un periodista, progre, obviamente, pero con el cuento, con sonrisa, ¿no? Canchereando, diciendo, yo ya sé cómo termina esta, ya la vi y demás. No es economista, no pegó una en los últimos 14 meses. Admiro a la gente con la autoestima tan alta, realmente, lo juro, admiro a esa gente con esa autoestima. El tipo no pega una, ahora sale canchereando y a decir eso, pero en algún punto lo entiendo por el siguiente lado y por eso hago la aclaración, porque le pasa también a la gente común, porque hay alguna similitud con cosas de pensar que, bueno, sí, yo veo, qué sé yo, la ropa sale 3-4 veces lo que sale afuera, la electrónica. Entonces, esas similitudes
con el pasado pueden hacer confundir a uno. Ahora, por eso es importante entender que esta vez no es el mismo caso. No aplica el ya la vimos. ¿Saben por qué? Porque no pasó nunca. Entonces no pudimos haber visto algo que no pasó nunca. Nosotros no la vimos seguro, la generación de mis padres tampoco, probablemente la de nuestros abuelos tampoco, porque simplemente no pasó. Entonces, esta es la primera vez que hay un orden macroeconómico por decisión política y que ese orden macroeconómico no se va a cambiar. Entonces, como decía bien Martín y Alfredo, eso genera una previsibilidad que nunca hubo. Deja de decirle no, cosas. Yo no dije Caputo, nada de eso. No, Martín, yo con Caputo no tengo ningún trato. Decirle cosas. Bueno, si no se rieron con lo que acaban de escuchar, están más o menos como nosotros. No, bueno, no. Se largaron, Me mata. largaron todos una carcajada. Es increíble, acá. es increíble. Es que es increíble. El no la vimos antes me mata. La que no vimos es la que te robaste. Claro. Pedazo de chanta. Pero aparte lo increíble se fugó es que- todo y ahora se hace. No, esto no lo vimos, no. Pero aparte dice, no, ahora es diferente, ahora no nada que ver con lo anterior. Créeme, mi amor, yo cambié. Exacto, o sea, te cagué 3 veces, pero esta vez no. O sea, es increíble lo de Caputo. Pero aparte, da ejemplos de sentido común que a todos nos llama la atención. Che, pará, la ropa está 3 veces más cara que en está cualquier lugar del mundo, diciendo. la electrónica está imposible, pero es diferente ahora. Y ahora va funcionando de otra manera. Hay que decirle primero, sí vimos momentos en los cuales hubo orden macro. ¿Sabes cuándo? En los primeros años del gobierno de Néstor hubo orden macro y hubo superávit gemelo con crecimiento económico. Con lo cual, sí la vimos. Lo que no es creíble es que esté haciéndose el canchero, un tipo que la última vez que estuvo en la función se tuvo que tomar un avión y rajarse a Río de Janeiro, porque el Fondo Monetario le metió una patada en el traste. Es increíble la facilidad con la que se olvidan. De hecho, una vuelta lo dijo Caputo, los economistas tenemos una ventaja en este país, que es que decimos cualquier cosa y después pasa el tiempo y volvemos a decir lo que se nos canta porque nadie viene a reclamar lo que dijimos antes. Lo dijo él. Sí, es muy sincero. Bueno, una segunda partecita que extrajimos de este discurso que dio ahí en Mendoza, en Guaymallén, Caputo, hablando de bueno, que el país va a una competencia de monedas, que el peso va a ser fuerte, que hay un orden fiscal y monetario que hace que no vaya a pasar nada, resaltamos, no vaya a pasar nada con el tipo de cambio. Escúchalo. Pasar nada porque hay un orden fiscal y monetario que hace que no vaya a pasar nada. Hoy la base monetaria amplia son apenas, no llega a 7 puntos de producto, 6,7. Normalmente la base monetaria amplia osciló en Argentina entre los 14 y los 18 puntos. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que dije en la primera entrevista que me hicieron hace 14 meses. Vamos a ir a una competencia de monedas y aunque parezca alocado lo que voy a decir, en algunos meses van a faltar los pesos y la moneda fuerte va a ser el peso y eso va a seguir pasando. Entonces, ¿por qué no va a pasar nada? Porque no hay pesos para que pase algo. Porque 7 puntos de producto de pesos es lo mínimo que necesita la economía para funcionar. Entonces, entre que va a haber, digamos, mucha más reservas por el lado del Banco Central y entre que la emisión de pesos está frenada desde abril del año pasado, que no hay más déficit ni fiscal ni cuasi fiscal, 15 puntos de producto entre los dos que le fueron devueltos al sector privado, les vuelvo a decir, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Nada. Y eso es muy importante para que las empresas, para que ustedes empiecen a focalizarse nuevamente y cada vez más en sus propios negocios. ¿Cómo se llama? El sponsor, que sponsor, decía sí. lo que habías descubierto vos hace nada, que me lo decías fuera de micrófono. Me dice, es impresionante que haya un tipo corriendo. Un sponsor es un tipo corriendo. No es espectacular. El metalenguaje, ¿no? Exacto. Es el futuro de Caputo, me parece. Es impresionante, la verdad que es bastante impactante escucharlos fingir demencia de la manera en que lo están haciendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Insistimos, en un ratito Martín va a estar explicando un poco más
qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está pasando con este acuerdo del fondo y qué es lo que está pasando con la economía, con la macroeconomía de nuestro país, hacia dónde vamos. Vamos a meternos ahora con otro tema mientras pasan por nuestro canal de YouTube de Re FM 107.3 y dejan su like como corresponde. Para los que están ahí viéndonos y para los que nos están escuchando, vayan también un cachito a YouTube, nos ponen like y sigan con sus cosas. Mientras nos siguen escuchando, porque vamos a hablar de lo que va a pasar en el legislativo, ¿no? Acaban de empezar, acaba de inaugurar Milei las sesiones ordinarias, así que vamos a ver de qué forma va a estar actuando el Congreso, que se supone que este año, al ser un año electoral, va a estar bastante relegado. Bueno, ya... Esto es una pavada lo que acabo de decir. Relegado está hace bastante. Hace bastante, pero más relegado de lo que está. Y lo que está tratando de hacer la oposición es insistir con tratar el tema de la estafa cripto, de la estafa Libra, a pesar de la estrategia del gobierno. Decíamos, es un año electoral. En el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso se está empujando a diferentes bloques opositores y oficialistas a tratar de disputar la agenda. Uh-huh. A ver quién pone la suficiente fuerza como para torcer de qué tema se habla, qué tema se trata y cuál no, cuál se deja de lado. La Libertad Avanza, por supuesto, junto con los aliados de siempre. Vamos a ver cuáles son de todas formas en el transcurso de los próximos días los aliados de siempre. Y ahora van a entender por qué estoy diciendo esto. Bueno, ellos están avanzando con una convocatoria para tratar, por ejemplo, el régimen penal juvenil. Para eso están convocando un plenario legislativo de 4 comisiones. 4 comisiones que se supone que van a estar tratando este tema. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí va a estar la Comisión de Legislación Penal, Familia y Niñez, Justicia, Presupuesto y Hacienda. Eso significa muchos diputados en esas comisiones. Estamos hablando de casi, 113 diputados, hablando del 44% de la Cámara. Un montón. Entonces, ahí tendrían que asistir la mitad para poder alcanzar quórum, es decir, muchos diputados y diputadas. La estrategia del gobierno queda de manifiesto por la forma, porque han elegido la fecha para tratar este tema en comisión, la misma que es el miércoles que viene, es el miércoles 12 de marzo a las 10 de la mañana, cuando a las 11 de la mañana se suponía que iba a haber, o estaban pidiendo la oposición, hacer una sesión para tratar el tema de la criptoestafa. Básicamente le tiraron sobre una reunión que se había convocado sobre Exacto. el tema cripto, otra casi en paralelo para tratar de vaciar la comisión con 4 comisiones, es decir, que lo que significa que tiene que haber muchos diputados ahí. Entonces te vacía, no tiene la posibilidad de estar en los dos lugares al mismo tiempo. Bueno, la resistencia a la estrategia de la Casa Rosada se subraya al ver cuáles son los bloques que firmaron el pedido de esta sesión especial para tratar la criptoestafa. Atención, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Álvaro González, diputado del PRO, pero que responde a Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto, además de UP, de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, que son, digamos, siempre como la oposición automática. La real. Sí, la oposición real. Entonces esto pinta de alguna manera, y es interesante poder verlo y contarlo así, ¿cómo puede llegar a responder el Congreso en relación a la agenda legislativa libertaria y cómo se van conformando, evidentemente, nuevas oposiciones? Sí. Vamos a ver cuánto dura esto, por supuesto, ¿no? Pero es interesante porque, bueno, ahí se va a plantear el tema de el quórum, cómo se puede llegar a ampliar el quórum para tratar temas, incluso como los que hablábamos de los DNU. Claro. Cómo se puede avanzar sobre la aprobación o el rechazo a los diferentes decretos que plantea Milei. Así que va a ser interesante. Es verdad que no va a haber seguramente mucha actividad legislativa este año electoral, pero me parece que se está conformando algo ahí que hay que mirar de cerca, que es que hay nuevos bloques o subbloques que están empezando a apartarse, apartarse de este oficialismo light
debate que se estaba teniendo por lo menos hasta ahora. Cambio de tema, ya vamos terminando. Hablamos de más ajuste en la salud porque Milei eliminó el Instituto Nacional del Cáncer. Esto lo mencionó el ministro de Salud, Mario Lugones, que eliminó esta entidad. Lo confirma en un comunicado difundido este jueves, en el que se anuncia que la cartera va a absorber las funciones del instituto. Por supuesto, como siempre pasa con estas cosas, plantean que hubo una irregularidad y se toman de eso para después, deshacer todo el resto. Esta cuestión que nos habían dicho al principio de las auditorías, como decía Anacleta, que es como la nueva palabra, evidentemente nada tiene que ver con estas decisiones que se están tomando, que son cada vez más crueles, porque la verdad que disolver el Instituto Nacional del Cáncer, como tantos otros, porque ya vimos que avanzaron con ajustes tan extremos que finalmente estamos al borde de que se disuelva diferentes entidades, diferentes organismos que se dedican a las personas con discapacidad, a las personas que padecen enfermedades raras, hablamos de el desfinanciamiento de todo lo relacionado con el HIV, con la hepatitis. Bueno, es impresionante y no solamente impresionante, muy cruel, y eso lo que un poco planteábamos ayer, que estas consecuencias se están empezando a ver, pero que muy pronto vamos a estar viendo una degradación de la salud de la población en general muy importante por este tipo de medidas que se están tomando. Última información, y nos vamos a dedicar un segundito a lo que está pasando con el Papa Francisco, porque es importante contar que se mantuvo estable este jueves. Se difundió un audio de parte del Vaticano. Obviamente que las alertas siguen vigentes porque la salud del Papa Francisco es muy frágil. Él hace 48 horas, un poquito más, 72 horas, había sufrido 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda, que por supuesto tuvieron que ser tratados ahí in situ, donde está alojado, que es en el Hospital Gemelli de Roma, ya desde hace 21 días. Pero la información es que está estable, Bergoglio. El Papa Francisco se mantuvo estable, que no presentó nuevas crisis. En paralelo, el Vaticano, decíamos, difundió un audio con un mensaje del Papa en el que se lo escucha respirar, por supuesto, con alguna dificultad. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Es duro escucharlo, ¿no? Es duro escucharlo así, pero me parece que hay una estrategia también en hacer escuchar la voz más allá de las dificultades que tiene para hablar. Ahí se están diciendo cada barbaridad, se está diciendo cada pavada en todo el mundo en general, que me parece que esto un poco responde a todas esas cantidades de boludeces que se están conspiranoias rarísimas. Sí, por supuesto, de que ya falleció y bueno, nada, pavadas que ni siquiera vale la pena mencionar. Sí, lo que queremos mencionar para ir terminando y no hacerlo tan larga es que Grabois, a través de Argentina Humana, pero también un montón de otras organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, están convocando para hoy a las 8 de la noche a una marcha de antorchas. Ahí desde el obelisco van a ir caminando, van a ir marchando hasta la Catedral de Plaza de Mayo, donde se prevé que suenen las campanas, que se escuchen algunas homilías pasadas, por supuesto, del Papa, así que es una convocatoria que se le está haciendo a todos los sectores. Grabois dijo: yo hablé con todos los que podía, con los que me gustan más, con los que me gustan menos, tratando de hacer entender que esto es una cuestión ya más ecuménica, si se quiere, y que es, una oración para darle fuerzas al Papa Francisco, pero que además también tiene un sentido político muy importante, teniendo en cuenta que el propio Papa Francisco es, sin lugar a dudas, el político más importante de los últimos tiempos, más allá de la cuestión religiosa. Sí, claro.
Bueno, ahora sí, terminamos marcha del 8M, ya que estamos hablando de las marchas, porque el sábado es 8 de marzo, así que los feminismos se están organizando una vez más en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Una marcha, bueno, varias marchas en realidad, en todo el país, en todo el mundo, por supuesto, a favor de las políticas de género, en contra de las medidas de ajuste que afectan a todas las mujeres y las disidencias. Una movilización que en la ciudad de Buenos Aires está convocada para mañana sábado a las 4 de la tarde, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Es un contexto en la verdad en el que amerita que haya muchísima gente, así que si tienen la posibilidad de acompañar, háganlo, porque es importante la cantidad de gente que haya. Me van a cruzar con un microfonito por ahí, así que vayamos. Bueno, por favor, se los pido, es necesario. Si la ven Anacleta, la abrazan. Sí, fuerte. Y por favor vengan, que es mi primer móvil y estoy nerviosa. Muy bien. No, decíamos, es importante mostrar fuerza en este contexto de tanta degradación, de tanta hostilidad hacia los feminismos, hacia las mujeres en particular. Así que bueno, las principales en referencias que se hacen en cuanto a esta movilización, los principales reclamos aparecen con el fin de la moratoria que pone en peligro la jubilación de la mayor parte de las mujeres, lo que ocurrió sobre todo con la jubilación de lo que se llamó la jubilación de amas de casa. Hoy va a haber también algunas pegatinas, una acción en el Congreso por el Día de la Visibilidad Lésbica, porque además se cumplen 15 años del lesbicidio de Pepa Gaitán. La izquierda convoca en distintos puntos del país, así que va a haber movilizaciones en toda la Argentina, obviamente siempre en las plazas principales. Acá recuerden entonces en la ciudad de Buenos Aires, para quienes quieran participar y ojalá puedan participar, necesitamos que haya mucha gente ahí en este 8M. Habíamos hablado que iba a ser una de las fechas importantes, tanto el 8M como el 24 de marzo, porque tiene que ver con la embestida que está haciendo el gobierno de Javier Milei, justamente en estas dos cuestiones, ¿no? Parece muy lejano, pero no pasó hace tanto el discurso de Milei en Davos, en el que atacaba a las diversidades, a las mujeres y, bueno, todo esto que había dicho sobre los matrimonios homosexuales, asociándolos a la pedofilia. Bueno, todo eso generó como también un hervor en la sociedad que se organizó en ese momento en las asambleas de Parque Lezama para llevar adelante estos reclamos. El 8M es un momento de visibilidad y me parece que el colectivo LGBTIQ+, está muy presente en este momento, porque con este chamullo de la agenda woke y todo lo que dice el presidente, está siendo muy atacado y están pasando cosas recontra graves en materia de género y de desfinanciamiento, porque recordemos también, que el Ministerio de la Mujer ya no es más ministerio y depende de Justicia, ahora es Secretaría, depende de Justicia, con un ministro, Cunión Libarona, que plantea que hay que sacar, por ejemplo, la figura de femicidio del Código Penal, toda una cuestión muy, muy horrible. Así que bueno, está bueno que vayamos, ¿no, Mariana? Sí. Y además, ya que lo mencionabas, la Asamblea Antirracista y Antifascista también es parte de la organización de la manifestación de mañana. Digo, como parece que se está ampliando las diferentes organizaciones que están convocando para mañana, y por eso es importante que haya mucha gente. 4 de la tarde, entonces, en el Congreso se marcha hacia Plaza de Mayo, y en un rato también vamos a seguir hablando del 8M, cuál es el contexto en el que nos encuentra este nuevo 8 de marzo aquí puntualmente en la República Argentina. Pórtate bien.